Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Esperamos que Dios esté bendiciendo en los cultos hoy de su iglesia. Estamos orando por ustedes. Muchas gracias por sus oraciones, por nosotros aquí del Seminario Bíblico Bautista, por el cuerpo docente, la administración y por las oraciones en particular por los alumnos. Gracias a Dios por los que están preparándose para servir a Dios. Y si tú estás pensando en esto o tienes jóvenes en su iglesia que tienen interés en servir a Dios de tiempo completo, por favor escríbanos o sube a nuestra página de internet y ahí puedes descargar todas las formas que necesitas para que se inscriban. Voy a invitarles hoy que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 16, los versículos del 7 al 11. Y antes de que nosotros leamos este pasaje, voy a resetear la cámara porque a veces se me apague en media hora y vamos a usar la media hora para predicar. Si se va, solamente un segundo y ya estamos en contacto aquí. Aquí en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 17 al 11, la Biblia dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estamos enseñando sobre los artículos de fe, las doctrinas principales de nuestras iglesias, las iglesias bautistas e independientes fundamentales. Ya vimos dos: la doctrina de Dios y la doctrina de las Escrituras.
Ahora queremos ver la doctrina de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Es importante que tú y yo creamos lo correcto, que tengamos nuestra filosofía, nuestra creencia correcta. La Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Y la razón que muchas veces la gente desvía de las palabras de Dios es que no están en la palabra de Dios y no están decididos en las cosas de Dios por la lectura y por la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, aquí, si quieres actuar bien, tienes que creer bien. Si quieres creer bien, tienes que creer lo que Dios nos dice en la palabra de Dios. Y mucho error hay por falta de entender lo que la Escritura nos enseña sobre el Espíritu Santo. Notamos en la palabra de Dios que el artículo número 3 es el artículo del Espíritu Santo y queremos examinar en esta mañana en breve. No vamos a poder examinar todo lo que creemos ni los detalles particulares de todo lo que creemos acerca del Espíritu Santo, porque creo que mientras más que estudiamos la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo, más vamos a entender. Entonces, es un proceso de aprendizaje continuo hasta que lleguemos a la perfección cuando Cristo viene por nosotros. Pero en la palabra de Dios notamos en la Escritura que leímos en Juan 16, versículos 7 al 11, que el Espíritu Santo es primero Dios mismo. Algunos piensan que cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando de 1, 2, 3 dioses, pero Dios es uno mismo. No hay 3 dioses, no hay uno que es mayor que el otro, no hay uno que es menor que el otro. Él es Dios mismo, y una de las cosas que aprendimos acerca de Dios y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona. En Juan 4, versículo 24, la Biblia dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad han de adorarle. Es una persona. Algunos creen que el espíritu como es una fuerza o es una idea o es un pensamiento. Pero el Espíritu Santo tiene personalidad. Él puede pensar, él puede entristecerse según la palabra de Dios, él puede tener gozo según la palabra de Dios y él puede glorificar a Dios. Entonces es una persona, él tiene personalidad. Y esto es sugerido en Génesis capítulo 1, versículos del 1 y 2, donde la Biblia nos enseña de esta manera acerca del Espíritu Santo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios es Elohim. Es una palabra plural en su sentido, pero singular en su aplicación, en su significado. Entonces aquí está implicado que la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en el versículo 2 nos hablan de la tercera persona de la Trinidad, ¿quién es el Espíritu Santo? Él dice aquí, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre las aguas. Dice la palabra de Dios. Entonces notamos aquí que Él es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. En Mateo capítulo 28, 20, después de que Cristo nos dice a la iglesia, id por todo el mundo y hacer discípulos a toda criatura, y luego Él dice bautizándoles, y nota lo que Él dice aquí, en el nombre, es singular, pero luego pone 3 entidades, 3 personas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una sola persona con 3 nombres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Claro, y admito,
que no encontramos la Trinidad mencionada en las Sagradas Escrituras. Pero aquí encontramos la verdad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mencionada en este versículo. Y además hay muchos más versículos en la palabra de Dios que lo enseña. Y notamos, tercero, que Dios no solamente es una persona, el Espíritu Santo, y es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es espíritu igual como Dios, dice la palabra de Dios. En Juan 4:24, el versículo que usamos, Dios es espíritu. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Espíritu. Cuando hablamos del Hijo, hablamos del Espíritu. Dios es espíritu. Entonces, los que le han de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, siendo el Espíritu y siendo Dios, Él es igual con Dios. Nota lo que la Biblia dice acerca del Espíritu de Cristo en Juan, capítulo 5, versículo 20, cuando la Biblia está concluyendo la primera epístola de Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y uno dice, pero él está hablando del Hijo. Noten lo que dice en el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Dios Padre; el Verbo, Dios Hijo; y el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, es la verdad según la palabra de Dios. Entonces, notamos que aquí son de la misma, son iguales, sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de uno, hablamos del otro. Cada uno tiene su oficio, claro. Pero notamos quinto, que son de la misma naturaleza. En Juan capítulo 1, los versículos del 11 en adelante, la Biblia nos enseña estas palabras. Juan capítulo 1, versículos del 11 en adelante, la Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces notamos aquí, cuando uno recibe, es engendrado por Dios. ¿Cómo lo engendra Dios? Por medio del Espíritu Santo. Cristo, hablando de esto, es necesario que uno nazca del Espíritu Santo para entrar y gozarse y tener acceso al cielo. Entonces, Él es Dios mismo, una persona, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu, igual con Dios el Padre y de la misma naturaleza. Tiene el mismo poder, tiene la misma omnisciencia, tiene la misma omnipresencia. Entonces, notamos, segundo, no solamente es el Espíritu, Dios mismo, pero el Espíritu Santo fue activo en la creación. Notamos, como dice allí en Génesis capítulo 1, versículo 2, me estoy adelantando un poquito, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Dios estaba formando las cosas en el principio, antes de que comenzaran el primer y hasta el séptimo día en el capítulo 2. Entonces notamos que el Espíritu se movía activo en la creación. Y Dios en Génesis capítulo 1, el versículo 26 dice: hagamos. Aquí está hablando del Dios singular, pero Dios plural en su nombre. Hagamos. ¿A quién se refería? Se refería al Hijo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Igual como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es cuerpo, alma y espíritu también, hecho en la imagen de Dios, con inteligencia, con voluntad también, etc. Y notamos también que el Espíritu Santo
es quien inspiró las escrituras. En 1 de Pedro o 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, la Biblia dice de esta manera: porque nunca la profecía, hablando de la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. No es el espíritu del hombre que engendró la palabra de Dios. Quizá Dios usó al hombre para escribir las palabras, pero fue Dios que les dio las palabras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo como inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios, al hacer cada hombre en su imagen, con una caracterización diferente, cada uno tiene sus diferentes dones, etc. Entonces, cuando Él inspiró a los hombres santos para escribir la palabra, les dejó con su propia personalidad, pero con la palabra de Dios, como Él les había dicho que iban a escribir las palabras. Entonces notamos que fue activo en la creación. En la creación, Él fue uno que estaba creando, dice la palabra de Dios, hablando del Hijo y hablando de Dios Padre, y que incluye al Espíritu Santo. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada que fue hecho así fue hecho. Notan lo que dice en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, hablando de Dios, hablando del Espíritu Santo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo. Era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces notamos aquí que en la creación el Espíritu Santo fue creador, Él fue vida. Dios respiró su aliento en el hombre y le dio vida a los animales. La vida viene de Dios, Él es luz y Él resplandece en las tinieblas aún hoy día, y el hombre no quiere reconocerlo. Entonces notamos que el Espíritu Santo es Dios mismo activo en la creación, y es el convencedor, el que persuade a los hombres que acuden a Dios. Noten lo que dice en nuestro texto: pero yo os digo la verdad, en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, en cuanto a su relación con el mundo, antes que uno conozca a Cristo, Él está convenciendo al mundo, convenciendo a las personas que viven en este mundo. Está convenciéndoles de tres cosas. Está convenciéndoles de su pecado, está convenciéndoles de la justicia, y están convenciéndoles de juicio venidero. Y notan cómo les convence: de pecado por cuanto no creen en mí. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. El hombre que no ha confiado en Dios todavía está en su pecado. Algunos niegan que son pecadores, pero la Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces le convence al mundo de pecado porque no han creído en Cristo, y quiere que el mundo crea en Cristo. Le convence al hombre de justicia porque Él va al Padre. Entonces la justicia está en Cristo Jesús. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios, según Romanos 5:1 en el libro de Romanos. Entonces el hombre falta justicia. La Biblia dice: todo lo bueno, todas las obras justas del hombre son como trapo de inmundicia, según el libro de Isaías. Y luego le convence del juicio venidero. Uno de esos juicios es
la muerte. La paga del pecado es muerte. Y aunque tú quizás crees que tendrás mucho tiempo para vivir, un día tú y yo vamos a morir porque es la pena por el pecado. Pero no solamente esto, luego uno tiene que estar de pie ante de Dios para rendir cuentas a Dios por todo lo que haya hecho en su cuerpo mientras vivía, sea bueno o sea malo. Y luego Dios reparte los galardones según Él indica. Entonces, Él es activo en la creación. Él es el convencedor en cuanto al mundo, convenciendo al hombre del pecado, de justicia, de juicio venidero. Y también en cuanto a Satanás, Él está restringiendo la maldad que hay en este mundo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 en adelante, la Biblia nos enseña que los hermanos en Tesalónica creían que ya había pasado el rapto. Pero Él les enseña en el versículo 3, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anticristo, el hijo de perdición. Luego dice en el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, hablando de una persona, al presente lo detiene hasta que él, hablando de una persona, el pronombre personal, a su vez sea quitado de en medio. Entonces, el que está restringiendo a Satanás y todavía no se ha manifestado el anticristo, aunque la maldad se va de peor en peor, pero Dios está restringiendo a Satanás para que Él no suelte todo su ira sobre la humanidad en la tierra hasta el tiempo designado, la última semana de Daniel, la gran tribulación. Entonces, en su relación con el mundo, si no fuera por el Espíritu, entonces el hombre nunca podría venir a Cristo y Satanás tendría reino libre sobre toda la tierra en este mundo. En cuanto a su relación con el creyente, en Juan capítulo 14, los versículos los versículos 14, 16 al 17, la palabra nos enseña lo que el Espíritu Santo hace en las vidas y hace por los creyentes. Dice aquí en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él es quien nos consuela. Él es quien nos quita el temor y dice, no temáis, porque yo estoy aquí. Entonces, Él es el consolador. Él está con nosotros para siempre. Versículo 16, more en nosotros. Y luego, Él es el Espíritu de verdad. El versículo 17, y luego Él dice en el versículo 17, Él mora con nosotros y está en nosotros. Y luego nota lo que dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendrá? Vendrá en la persona del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces el Espíritu nos otorga vida, nos da consuelo. Y luego en el versículo 26, Él dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Ya hemos visto que Él nos guía, Él nos enseña, Él nos consuela, Él nos pone aparte, nos santifica. Y en Efesios nos dice que Él es las arras de nuestra redención y somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención de nuestro cuerpo. Entonces, no solamente esto, pero Él testifica de la verdad y el Evangelio en 1 de Juan 5,
6 y adelante dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio de Cristo y da testimonio de la verdad, y Cristo es la verdad. Por eso Juan escribe, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que tiene a Dios tiene vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces notamos aquí que el Espíritu Santo es Dios mismo, activo en la creación, el convencedor, el que nos convence del pecado y nos da la vida eterna por morar en nosotros. Y también Él es activo en el nuevo nacimiento. Como ya visto en Juan 16, 8 a 9, Él convence al pecador de su pecado, que es un pecador necesitado de Cristo. Él le convence al pecador de su necesidad de Cristo, porque el hombre no tiene justicia, no hay ninguno bueno, dice la palabra, que haga bien. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces luego de juicio venidero, si no acepta a Cristo como su Salvador. Pero también en el Nuevo Nacimiento no solamente convence al pecador, pero atrae al pecador a Cristo. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, si el Padre no os atrae, nadie puede venir a mí. Y en Juan 6:37 dice, al que a mí viene, no le echo fuera, pero no puede venir sin que el Padre le atrae a Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de Tito 3:11, la gracia de Dios que ha aparecido para salvación a todo hombre. Como Juan nos enseña en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo vino a Cristo, él dijo en Juan 3 al 7, es necesario que el hombre tenga el nuevo nacimiento, porque si no ha nacido del Espíritu, según el versículo 5, y no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el cielo, no puede ver al cielo, y no puede tampoco gozarse de la presencia de Dios en el cielo. Entonces Él es activo en el Nuevo Testamento, es el que convence del pecado, Él fue activo en la creación, Él es Dios mismo, y Él es quien nos da poder. En Hechos 1:8, Él nos da poder para ser testigos. Él dice en Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El poder del Espíritu Santo es el poder del creyente. Y Él dice, al recibir este poder, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Mateo 28:18 dice que su autoridad es nuestra autoridad, y Él está con nosotros en persona del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. También Él da poder para cumplir nuestra tarea, el trabajo que Él nos ha encargado. Pablo dijo, todo lo puedo en Filipenses 4:13, en Cristo que me fortalece. Y también Él nos da el poder para vivir para Cristo. Una de las excusas que muchos me dan para no aceptar a Cristo es que yo temo que voy a caer, yo temo que voy a pecar. No te preocupes, vas a caer y vas a pecar. Pero el justo se cae y vuelve a levantarse 7 veces. Es decir, se vuelve a levantar y seguir adelante. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo y me salvó. Entonces Él da poder mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también Él es el poder, Él es quien es activo en el rapto. En Apocalipsis capítulo 4 notamos que Juan estaba en el Espíritu el día del Señor, después de que él había entregado los mensajes a las iglesias, y entonces fue arrebatado a estar en la presencia de Cristo. La Biblia nos enseña que ya terminando la era de la iglesia, antes de que comience la gran tribulación, Cristo descenderá del cielo
y nos arrebatará de este mundo. Seremos transformados, tomaremos la incorruptibilidad, la inmortalidad en Cristo Jesús y estaremos siempre con el Señor junto con los que nos precedieron en el rapto, los que fueron muertos y luego resucitados. También Él es quien nos vivifica. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11, la Biblia dice de esta manera. Romanos 8, versículo 11 de esta manera. Noten cómo Él dice. Romanos 8, 11 dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús more en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos resucita y nos arrebata cuando Él venga. Ese es nuestro aliento en 1 Tesalonicenses 13 al 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con la verdad de la resurrección de Cristo y nosotros por medio del Espíritu Santo. Él es quien que cambia nuestro ser mortal a un ser incorruptible y a un ser inmortal, según 1 Corintios 15, 51 al 54, simplemente porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados, el mortal por la inmortalidad, la corrupción por la incorrupción, y vencer la muerte por medio de la muerte de Cristo Jesús. Pero no solamente esto, notamos por último, la resurrección es por medio del Espíritu Santo, el poder es por medio del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence de nuestros pecados. La creación es producto de la obra del Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? Bueno, no es por nuestras obras. No puedes hacer nada para recibir al Espíritu Santo, menos recibir al Espíritu Santo por medio de la fe, por creer en Cristo Jesús. No es por tu espiritualidad. No vas a recibir al Espíritu Santo porque eres más espiritual. El momento que tú crees en Cristo, recibes todo lo que hay de Cristo Jesús. No hay más o menos de Él en ti después por toda la eternidad. Entonces, ni tampoco es por hablar en lenguas, ni tampoco es por una segunda gracia. La Biblia dice, según el libro de Hechos capítulo 2, es por medio del arrepentimiento. En Hechos 2, de versículo 38, la Biblia dice de esta manera. Versículo 38 dice: pero Pedro les dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no te arrepientes, entonces no vas a poder recibir al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 30 de esta manera: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el libro de Hechos capítulo 20, versículo 21, la Biblia nos enseña que Pablo y los apóstoles testificaban a los judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo Jesús. Y él dice en Lucas 3, versículos 3 y 5 de esta manera, hablando de otros que eran pecadores, que ellos eran peores y así murieron. Él dice: no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo repite en el versículo 5: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa arrepentir? Significa cambiar tu modo de pensar acerca de Cristo, dejar los dioses falsos y reconocer a Dios como su único Dios, dejar a los salvadores falsos
ineptos y recibir a Cristo como tu único Salvador. Invocar el nombre del Señor como su Señor y como tu Salvador. Recibir su perdón y no seguir dependiéndote de ti mismo para alcanzar la salvación. Tú puedes hacer una oración de arrepentimiento para con Dios. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sé que no te agradan, que estoy muerto en mis pecados por causa de mis pecados. Creo que tú viniste y moriste por mis pecados. Ahora vuelvo a ti para recibir el perdón de mis pecados. Y creo en que tu sangre que fue derramado por la remisión de mis pecados, en la muerte por mis pecados y en tu resurrección. Y ahora mismo te recibo como mi Salvador. Si nunca has hecho esto, te invito a que lo hagas hoy. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.